Bienvenidos a este emocionante viaje a través del tiempo para explorar la fascinante historia de la civilización maya. Desde sus humildes comienzos en el periodo preclásico hasta su apogeo en el clásico y su legado duradero en la época moderna, los mayas dejaron una marca indeleble en la historia de Mesoamérica. Acompáñenme mientras desentrañamos los misterios de su origen y las etapas clave que dieron forma a esta asombrosa cultura. La civilización maya fue una antigua y compleja civilización mesoamericana que se desarrolló en lo que ahora conocemos como México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Su historia se puede dividir en varias etapas. Período preclásico, 2000 a.C., 250 después de Cristo. Durante el período preclásico, la civilización maya estaba en sus primeras etapas de desarrollo. Esta fase temprana estableció las bases para la cultura y la sociedad que eventualmente se convertirían en una de las civilizaciones más destacadas de Mesoamérica. Características del período preclásico. Desarrollo de aldeas agrícolas, 2000 a.C., 1000 a.C. En los albores del período preclásico, las comunidades mayas eran principalmente agrícolas, dependiendo de cultivos como el maíz, frijoles y calabazas. Estas primeras aldeas se encontraban principalmente en áreas fértiles cercanas a ríos y cuerpos de agua, lo que facilitaba la agricultura. Evolución de la sociedad, 1000 a.C., 600 a.C. A medida que las comunidades crecieron, también lo hicieron sus estructuras sociales. Surgieron líderes y jerarquías, y se comenzaron a construir complejos ceremoniales que indicaban una incipiente organización religiosa y política. Desarrollo de la escritura, 600 a.C., 250 después de Cristo. A lo largo del período preclásico, los mayas empezaron a desarrollar un sistema de escritura incipiente, conocido como la escritura maya preclásica. Aunque menos complejo que su forma clásica posterior, este sistema ya demostraba una incipiente habilidad para representar sonidos y conceptos. Arquitectura y arte temprano, 1200 a.C., 600 a.C. Durante esta época, los mayas comenzaron a construir estructuras de adobe y madera. También se produjeron las primeras cerámicas ornamentadas y figurillas de cerámica que representaban figuras humanas y animales. Expansión y diversificación, 600 a.C., 250 después de Cristo. Hacia el final del período preclásico, la civilización maya experimentó una expansión territorial. Ciudades como Nacbe y El Mirador en la región de Petén, Guatemala, comenzaron a emerger como centros importantes. Redes comerciales, 1200 a.C., 600 a.C. Aunque en una escala más limitada que en etapas posteriores, los mayas del preclásico ya participaban en redes comerciales con otras culturas mesoamericanas. Intercambiaban bienes como obsidiana y jadeíta con regiones distantes. Importancia del período preclásico. El período preclásico fue fundamental para el desarrollo posterior de la civilización maya. Estableció las bases de su economía, estructuras sociales y religiosas, así como los primeros pasos hacia la escritura. Además, marcó el inicio de la construcción de complejos ceremoniales y ciudades, indicando la creciente complejidad y organización de la sociedad maya. Aunque menos conocido que el esplendoroso clásico, el período preclásico sienta las bases esenciales para la posterior grandeza de los mayas y su papel destacado en la historia de Mesoamérica. Período clásico, 250 después de Cristo, 900 después de Cristo. El período clásico de la civilización maya es considerado la cúspide de su desarrollo cultural, económico y político. Durante esta etapa, los mayas alcanzaron logros extraordinarios en diversas áreas y construyeron ciudades impresionantes que destacaron por su arquitectura y complejidad social. Características del período clásico. Auge de las grandes ciudades, 250 después de Cristo, 600 después de Cristo. Durante esta fase, ciudades como Tikal, Calakmul y Caracol emergieron como centros urbanos dominantes. Estas ciudades estaban densamente pobladas y contaban con impresionantes estructuras arquitectónicas, incluyendo pirámides, templos, palacios y plazas ceremoniales. Desarrollo de la escritura jeroglífica, 250 después de Cristo, 600 después de Cristo. El sistema de escritura maya alcanzó su máxima complejidad durante el período clásico. Los jeroglíficos mayas eran una forma de escritura logográfica y fonética que permitía a los mayas registrar eventos históricos, genealogías y rituales.
Avances en matemáticas y astronomía, 250 después de Cristo, 600 después de Cristo. Los mayas desarrollaron un sistema numérico vigesimal y llevaron a cabo cálculos matemáticos complejos. También demostraron un profundo conocimiento de la astronomía, utilizando observatorios para registrar movimientos celestiales y crear precisos calendarios. Sistema de gobierno y sociedad estratificada, 250 después de Cristo, 600 después de Cristo. Durante el Clásico, la sociedad maya estaba altamente estratificada. Había una élite gobernante compuesta por nobles y sacerdotes, mientras que la mayoría de la población eran campesinos y artesanos. Redes comerciales expandidas, 250 después de Cristo, 600 después de Cristo. Los mayas establecieron extensas redes comerciales que abarcaban vastas áreas de Mesoamérica. Intercambiaban productos como jade, obsidiana, cacao y plumas de quetzal con otras culturas de la región. Colapso del Clásico tardío, 600 después de Cristo, 900 después de Cristo. A partir del siglo VI, muchas ciudades mayas experimentaron un declive en su poder e influencia. Este periodo, conocido como el Clásico tardío, vio un aumento en la guerra y el colapso político, aunque algunas ciudades como Copán y Calakmul continuaron prosperando. Importancia del periodo clásico. El periodo clásico representa el apogeo de la civilización maya y es conocido por sus logros culturales y científicos. La escritura jeroglífica, la arquitectura monumental y los avances en matemáticas y astronomía son testimonio del alto nivel de desarrollo alcanzado por los mayas en esta etapa. A pesar del declive al final del Clásico, su legado cultural y científico perduró en la historia de Mesoamérica. Periodo terminal clásico, 800 después de Cristo, 900 después de Cristo. El periodo terminal clásico de la civilización maya es una fase crucial en su historia, marcada por cambios significativos en la organización política, social y económica. Durante esta etapa, muchas ciudades mayas experimentaron un declive en su poder e influencia, lo que eventualmente contribuyó al colapso de varios centros urbanos importantes. Características del periodo terminal clásico. Declive de las grandes ciudades. Durante este periodo, muchas de las ciudades mayas que habían sido prósperas durante el Clásico temprano experimentaron una disminución en su poder e influencia. Se observó un abandono de las construcciones monumentales y un deterioro en la infraestructura. Descentralización política. Las estructuras políticas de las ciudades mayas empezaron a fragmentarse. Antiguas ciudades-estado perdieron su control sobre vastos territorios y surgieron pequeñas entidades políticas independientes. Aumento de conflictos y guerras. Durante esta fase, se incrementaron los conflictos entre diferentes ciudades y regiones. Las rivalidades y luchas por el control de recursos y territorios se intensificaron. Factores de estrés ambientales. Se ha sugerido que factores ambientales, como sequías prolongadas y desgaste de los suelos debido a prácticas agrícolas intensivas, contribuyeron al colapso de ciudades mayas al final del periodo. Colapso del sistema de escritura y registros históricos. A medida que las ciudades perdieron su influencia, el uso de la escritura jeroglífica también declinó. Como resultado, se produjo una pérdida de registros históricos y documentos escritos. Migraciones y desplazamientos. Se observaron movimientos poblacionales, con grupos mayas abandonando algunas áreas urbanas para establecerse en regiones menos afectadas por los problemas del periodo terminal. Importancia del periodo terminal clásico. El periodo terminal clásico es crucial para entender la transición de la grandeza del Clásico temprano a la posterior desintegración de muchas ciudades mayas. Si bien el periodo está marcado por declive y desorden, también establece el escenario para la posterior reconfiguración y surgimiento de nuevas formas de organización política y social en la región maya. Aunque algunas ciudades mayas continuaron prosperando en el periodo posclásico, el colapso del Clásico terminal representa un hito importante en la historia de la civilización maya y es objeto de intenso estudio e investigación por parte de arqueólogos e historiadores. Periodo posclásico, 900 después de Cristo, 1500 después de Cristo. El periodo posclásico de la civilización maya marca una fase de transición y transformación después del declive del periodo terminal clásico. Aunque muchas ciudades mayas del Clásico habían experimentado un declive, algunas áreas continuaron prosperando y nuevas influencias culturales comenzaron a surgir en la región. Características del periodo posclásico.
Resurgimiento de ciudades, 900 después de Cristo, 1200 después de Cristo. Aunque muchas ciudades habían experimentado un declive en el periodo terminal clásico, algunas áreas como Chichén Itzá, Uxmal y Mayepen en la península de Yucatán experimentaron un resurgimiento y un auge cultural y arquitectónico. Influencia tolteca y contacto con otros grupos, 900 después de Cristo, 1200 después de Cristo. Durante esta etapa, hubo una influencia significativa de la cultura tolteca, que se originó en el centro de México. La llegada de influencias extranjeras trajo consigo nuevas formas de gobierno y arte, así como el desarrollo de la llamada Escuela de Chichén Itzá. Desarrollo de la Liga de Mayepen, 1000 después de Cristo, 1200 después de Cristo. La ciudad de Mayepen se convirtió en el centro de una liga de ciudades-estado en la península de Yucatán, que colaboraron en asuntos políticos y militares. Sin embargo, esta liga eventualmente se disolvió debido a conflictos internos. Declive final y la llegada de los españoles, 1200 después de Cristo, 1500 después de Cristo. A medida que avanzaba el periodo posclásico, las ciudades mayas enfrentaron una serie de desafíos, incluyendo conflictos internos y la llegada de los españoles a partir del siglo XVI. Factores del declive final. Guerras y conflicto interno. A lo largo del periodo posclásico, las ciudades mayas se vieron inmersas en conflictos internos y guerras territoriales, lo que debilitó aún más su estabilidad y poder. Presión demográfica y desgaste ambiental, el crecimiento de la población y las prácticas agrícolas intensivas llevaron a la degradación del suelo y la escasez de recursos, lo que contribuyó al declive de las ciudades. Contacto con los españoles. La llegada de los conquistadores españoles a partir del siglo XVI, liderados por figuras como Hernán Cortés, marcó el inicio del periodo colonial y tuvo un impacto devastador en las sociedades indígenas, incluyendo los mayas. Legado del periodo posclásico. A pesar del declive de muchas ciudades mayas en esta etapa, el periodo posclásico estableció un legado cultural duradero en la región. Las influencias culturales toltecas y la arquitectura distintiva de ciudades como Chichén Itzá y Uxmal siguen siendo objeto de estudio y admiración en la actualidad. El periodo posclásico representa una fase compleja y dinámica en la historia de la civilización maya, marcada por resurgimientos culturales, conflictos y la eventual llegada de los conquistadores españoles. Contacto con los españoles y el colonialismo, 1500 después de Cristo, 1697 después de Cristo. El periodo del contacto con los españoles y el colonialismo marcó un cambio drástico en la historia de la civilización maya. La llegada de los conquistadores españoles y el establecimiento del dominio colonial tuvieron un impacto profundo en la cultura, la sociedad y la estructura política de los pueblos indígenas de Mesoamérica, incluyendo a los mayas. Características del contacto con los españoles. Llegada de los conquistadores, inicios del siglo XVI. El primer contacto significativo entre los españoles y los pueblos mayas ocurrió en la década de 1510, cuando expediciones lideradas por figuras como Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva exploraron la costa de la península de Yucatán. Conquista de Tenochtitlán y expansión española. Después de la conquista del Imperio Azteca en 1521, los españoles dirigieron su atención hacia otras regiones de Mesoamérica, incluyendo el territorio maya. Conquista de la península de Yucatán, 1527 a 1546. La conquista de la península de Yucatán fue un proceso prolongado y complejo que implicó numerosos conflictos y alianzas entre los españoles y diversas facciones mayas. Establecimiento de la Capitanía General de Guatemala. En 1540, se creó la Capitanía General de Guatemala, una entidad administrativa que incluía gran parte de lo que ahora es Centroamérica y el sureste de México. Esta región se convirtió en un centro de poder colonial. Difusión del cristianismo y la imposición cultural. Los misioneros españoles jugaron un papel fundamental en la conversión de los pueblos indígenas al cristianismo. Se construyeron iglesias y se establecieron misiones religiosas en las antiguas ciudades mayas. Efectos en la sociedad y cultura maya. Desplazamiento y desestructuración de la sociedad. La llegada de los españoles y el establecimiento del dominio colonial alteraron significativamente la estructura social y política de las comunidades mayas. Muchos líderes y nobles mayas fueron desplazados y reemplazados por líderes españoles. Desaparición de la escritura maya. Con la imposición del sistema de escritura latino, el uso de la escritura jeroglífica maya disminuyó y finalmente desapareció en gran medida.
Introducción de nuevas crops y ganado. Los españoles introdujeron nuevas especies de cultivos, como trigo, arroz y caña de azúcar, así como ganado, lo que tuvo un impacto en la economía y la dieta de la región. Resistencia y rebeliones. A pesar de la conquista, hubo numerosos intentos de resistencia y rebelión por parte de los pueblos indígenas, incluyendo los mayas. Sin embargo, la superioridad militar y tecnológica de los españoles a menudo prevaleció. Legado del periodo colonial. El periodo colonial dejó un legado duradero en la región. La cultura maya se fusionó con la cultura española, dando lugar a una rica herencia mestiza que persiste en la actualidad. Además, la influencia del cristianismo y la arquitectura colonial son evidentes en muchas partes de Mesoamérica. El contacto con los españoles y la era colonial marcó un punto de inflexión en la historia de los mayas y de Mesoamérica en general, transformando radicalmente la forma de vida y la cultura de los pueblos indígenas. Época moderna y redescubrimiento, 1697 después de Cristo, actualidad. La época moderna y el redescubrimiento de la civilización maya abarca desde la caída de la última ciudad maya independiente en Tayasal en 1697 hasta la actualidad. Esta fase está marcada por una serie de eventos significativos que incluyen la dominación colonial, la lucha por la independencia, y la revitalización del interés en la cultura maya. Características de la época moderna y el redescubrimiento. Dominio colonial y época colonial tardía, 1697 a 1821 después de la caída de Tayasal, los mayas quedaron bajo el dominio de la corona española. Esta época estuvo marcada por la imposición del sistema colonial y la transformación de la sociedad y la cultura indígena. Lucha por la independencia. En 1821, tras la independencia de México, la región de Yucatán se convirtió en parte del primer imperio mexicano. Sin embargo, esta unión fue efímera, ya que Yucatán buscó su independencia nuevamente en 1841. Conflicto Caste War, 1847 a 1901. La Guerra de Castas fue un conflicto largo y sangriento entre los mayas y las autoridades mexicanas y yucatecas, que surgió de la desigualdad social y racias. La guerra dejó profundas cicatrices en la región. Siglo XX, resurgimiento cultural y arqueológico. Durante el siglo XX, hubo un creciente interés en la cultura y el patrimonio de los mayas. Se realizaron importantes excavaciones arqueológicas y se llevó a cabo una revitalización de las tradiciones culturales y lingüísticas mayas. Reconocimiento de los derechos indígenas, siglo XX, actualidad. A medida que se profundizó la comprensión de la importancia cultural e histórica de los pueblos indígenas, se ha trabajado para reconocer y proteger los derechos de los descendientes de los mayas y otras culturas indígenas. Logros y desafíos actuales. Preservación del patrimonio arqueológico y cultural. Se han realizado esfuerzos considerables para preservar y proteger los sitios arqueológicos mayas, que son patrimonio de la humanidad y atraen a turistas de todo el mundo. Revitalización de las lenguas y culturas indígenas. Se están llevando a cabo iniciativas para revitalizar y preservar las lenguas y culturas indígenas, incluyendo el idioma maya y sus variantes. Desafíos socioeconómicos. A pesar de los avances, muchas comunidades mayas enfrentan desafíos socioeconómicos, incluyendo la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos. Contribuciones a la ciencia y la cultura global. La rica herencia cultural de los mayas ha tenido un impacto duradero en la comprensión de la historia y la ciencia a nivel mundial. La época moderna y el redescubrimiento marcan una fase importante en la historia de la civilización maya, caracterizada por la lucha por la independencia, la preservación del patrimonio cultural y el reconocimiento de los derechos indígenas. Aunque enfrentan desafíos, la cultura y la herencia de los mayas continúan siendo una fuente de inspiración y admiración en todo el mundo. Y así concluye nuestro viaje a través del tiempo, explorando el asombroso origen y las etapas cruciales de la civilización maya. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al descubrir la rica historia y el legado perdurable de esta cultura extraordinaria. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse para más contenido sobre la historia y cultura de Mesoamérica. Hasta la próxima aventura en el mundo del conocimiento.